Esta noche en Al Sur de la Frontera hablaremos de la niñez migrante, los peligros y la dura realidad de emprender el peligroso viaje a los Estados Unidos. También sobre reportes especiales de la migración de venezolanos y la peligrosa ruta del Darién. En Guatemala instalan mesa del migrante y aumentan muertes en la frontera Estados Unidos-México. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Como todos los domingos estamos acá con ustedes para compartir las diferentes aristas de la migración. Yo soy Roxana Webb y vamos a comenzar contándoles la historia de la hondureña Francisca Morán, que emprendió el mismo camino migratorio hacia los Estados Unidos que hace 6 años tomó su hijo menor. Escuchen, aún lo sigue buscando. El 8 de agosto del 2016 es una fecha que quedó marcada para Francisca Morán. Su hijo desapareció cuando migraba hacia Estados Unidos y ya son 6 años que lleva dedicada a encontrarlo. Y no es fácil, yo día y noche yo pienso en él, le pido a Dios que me dé la fuerza, que me dé la salud para poderlo seguir buscando. La maestra de una escuela primaria decidió iniciar la ruta que tomó su hijo. Dejó atrás su hogar para llegar a México. Cruzó varias fronteras y asegura que los peligros que ella vio no se los desea a nadie. Yo miraba horrible eso, yo digo, ni quiera Dios que yo vaya a cruzar ahí, ni se me mete por la mente, pues, porque eso es muy difícil, esos trenes, olvídese. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Honduras, advierte sobre la urgencia de adoptar medidas efectivas para frenar la migración irregular. Simplemente la ausencia de oportunidades. Y la angustia de sus padres de ver que eso está ocurriendo, los llevan a irse de esos lugares porque saben que si se quedan allí, sus hijos finalmente van a terminar integrando o poniendo en riesgo su vida por no estar de acuerdo con las reglas impuestas por estos otros. Kevin, a sus 20 años, decidió emprender la peligrosa ruta migratoria buscando oportunidades. Hoy, su madre espera tener noticias sobre el menor de sus 3 hijos. Desde este municipio, departamento de Lloro, salió Cristian hace 4 años. Su madre cumple ya 6 años en su búsqueda, luego de que desapareciera en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Una dura realidad y lamentablemente no es la única historia, aunque con una ya deberíamos de estar conmovidos y también advertidos de lo peligrosa que es la ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Vamos a saludar ahora a nuestro colega Ernesto Cornejo, el que le da cobertura a estos temas y por supuesto también nos tiene importante información que compartir de carácter nacional. Ernesto, buenas noches, bienvenido, qué gusto saludarte. Así es, Roxana, buenas noches, saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera, que está en sintonía a través de la señal de Canal 12. En esta ocasión estaremos transmitiendo desde San Salvador, donde también les presentaremos los casos e historias de aquellas personas que han decidido dejar sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades y también sobre el fenómeno de la migración y sus aristas. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que comentarles que la reunificación familiar y la situación económica son una de las principales causas que la niñez y también adolescencia estén llevando a cabo lo que es la situación de la migración irregular hacia los Estados Unidos. Esto de acuerdo a un reciente informe de una organización social acá que lo acaba de brindar hace algunos días. Más detalles se los presento en el siguiente informe. De enero a julio de este año, las organizaciones que trabajan en la protección de los derechos de la niñez registran que más de 131.800 personas fueron retornadas al país. De ese porcentaje, el 42.6% corresponden a niñas y adolescentes. 10.670 niñas, o sea que de niñas que han migrado y han sido retornadas es un promedio de 42.6%, ¿verdad? Del total que se registraron en el 2022, se ha habido como un comportamiento con intervalos de aumento y de disminución.
Lo más preocupante, de acuerdo a las organizaciones, es que hay un porcentaje elevado de este sector que está en riesgo de migrar, y entre las principales razones destacan mejorar las condiciones económicas de las familias. Sobresale el tema de las amenazas, de maras o pandillas, o el tema económico sobre todo. Entonces ya tenemos en un tercer lugar lo referente a lo que es la reunificación familiar, que era uno de las causales. Lo que hicimos, habían varios casos de niñas que fueron abusadas sexualmente en la ruta, ¿verdad? Entonces a veces se nos hace complicado cuando queremos también tener testimonios de niñas que han sido abusadas porque no han superado el trauma de abuso, ¿verdad? Y lo otro es también cuando han sido amenazadas por pandillas. También hay una reserva, hay un cuidado, ¿verdad? Mientras que en los niños señalan que más del 52% viajan no acompañados, es decir, que las familias envían a sus pequeños solos arriesgando su vida en el trayecto. Centrándonos en quienes migran más, realmente hay un porcentaje que es mayor, que son los niños, ¿verdad? Pero sí hay niñas que obviamente otro aspecto que se indagó en el sondeo que se hizo es que la mayoría de los niños viajan no acompañados. Sin embargo, las niñas las envían con un coyote. Ante este panorama, invertir en proyectos para la niñez es clave, señalan las organizaciones, si lo que se busca es reducir las estadísticas y los riesgos que enfrentan los menores al cruzar las fronteras. Programas integrales que les permita a las niñas tener las oportunidades para su pleno desarrollo. Y eso tiene que ver con la educación, con la salud, con la vivienda, ¿verdad? Donde se desarrolla. Entonces tienen que haber programas más integrales, desde la primera infancia hasta todos sus estudios. Estas acciones además permitirían reducir la deserción escolar en las niñas y adolescentes, pues solo el año pasado esta alcanzó más del 38%. Con imágenes de Carlos Cle, Jennifer Flores para Red Salvadoreña de Medios. Y contarles que una nueva ola de los migrantes más vulnerables aterrizan en Nueva York. Se trata de menores sin acompañante que fueron enviados desde Texas por el gobierno federal. Al menos 48 menores de edad sin acompañantes adultos llegaron en días recientes a Nueva York, enviados en avión por el gobierno federal en busca de asilo. La ciudad tiene que hacerse cargo de estos menores de edad porque tiene que haber recursos para que estos menores de edad tengan todo el tipo de cuidado y protección por sobre todas las cosas. Fabián Arias, un sacerdote argentino que funge de párroco en la iglesia de San Pedro en Manhattan, se ha encargado de ayudar a menores que llegan sin sus padres pidiendo su custodia legal. Tenés uno de mis hijos legalmente que la corte me dio como guardián legal de él para que tenga prontamente sus beneficios y todos sus derechos para poder vivir con dignidad. De la misma manera, hace un llamado a que no juzguen a los padres que los envían solos. Creo que la solidaridad de la comunidad, el cariño y el amor de la comunidad para poder cuidarlos y protegerlos en todo momento, creo que es lo que tiene que reinar aquí en esta ciudad. Son niños que huyen de la violencia, son niños que huyen del miedo de la muerte y en esto le pido a la comunidad todo el amor y la comprensión posible. Pero para esta madre colombiana que acaba de llegar desde la frontera con su hijo, es inconcebible enviar a un menor solo luego de los peligros que ella pasó. En la frontera hay unas partes que verdaderamente no es apto como para ellos, entonces no me gustaría mandar a mis hijos solos. Los menores arribaron justo después de la emergencia migratoria declarada por el alcalde de la ciudad, Eric Adams, que debería ampliar los fondos y ayudas para poder responder a la crisis humanitaria. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y seguimos con más información, y es que en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de seno también conocimos las historias de algunas mujeres migrantes en los Estados Unidos que han tocado enfrentar a esta dura realidad, pero hoy por hoy son unas de las sobrevivientes y que testifican sobre los duros momentos que les ha tocado enfrentar en un país donde muy difícilmente tienen acceso a un sistema de salud. Escuchando que no me dé el cáncer de estómago. Llevo 2 cirugías de estómago. Tengo 5 semanas de operada del estómago nuevamente porque la bacteria está luchando. Estas 3 mujeres tienen algo en común. Dejaron sus países de origen desde hace algunos años para buscar y sacar adelante a sus familias.
pero nunca imaginaron que se sumarían a la lista de personas afectadas por el cáncer de seno. Diagnosticaron hace 3 años. Y de ahí es donde sale esta canción. Para marzo del 2018. Me dijo el doctor que tenía que quitarme los 2 senos. Y fue algo muy fuerte para mí. Como mujer, como ser humano. El 21 de marzo del 2018 comencé mi lucha, comencé mi reto. Uno piensa que a uno no le va a pasar, y más cuando trabajas en el ámbito de la salud, que estás involucrado con todo esto, ¿no? Y viene el proceso y que me dicen, tienes cáncer, y yo, no, es una broma, esto no es así. Entonces tú empiezas a analizar y dices tú, hey, ¿cómo a mí me puede pasar esto? Pero te das cuenta que la puedes, en ese momento todo el mundo se te derrumba, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Se le viene lo primero a uno, la letra muerte, ¿no? Y te quieres despedir de todo el mundo, pero nada, sí se sobrepasa. Aunque el camino hacia la recuperación es largo y complicado, las pacientes aseguran haber encontrado apoyo no solo en su familia y sus médicos, sino en una hermandad, en la cual se han unido para apoyar a quienes están pasando este proceso, como el caso de Araceli Somoza, quien por tercera vez ha sido diagnosticada con cáncer. Asegura que al principio le fue difícil por la situación migratoria poder acceder a los servicios médicos, pero la esperanza de superar esta etapa en su vida aún se mantiene. Acá ahora hay mucho apoyo, hay organizaciones. Hace 26 años no tuve este apoyo, no lo tuvimos, varios que teníamos cáncer. Ahora yo veo que nos hemos unido, aunque nos cuesta, porque somos hispanos y nos cuesta. El ejemplo que puso Karen del cangrejo no suele suceder a nosotros, pero tenemos que seguir luchando para vencer y juntos, agarrados de la mano, salir al borde de ese bucket para poder triunfar como lo estamos haciendo ahorita con el cáncer de mama. Hay marchas y eso es lo importante, tocar puertas, tocar corazones para seguir ayudando a otros. De acuerdo a la información, el cáncer de seno es el cáncer que más se diagnostica a las mujeres en los Estados Unidos, incluyendo la de piel, y que afecta a 1 de cada 8, y al menos 42,000 mueren cada año, según los informes de los CDC. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Inmigrantes que han llegado recientemente a territorio estadounidense sin la debida documentación tienen sentimientos encontrados respecto al permiso condicional humanitario ofrecido por Washington a los venezolanos. Los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera ilegal a Estados Unidos caminando o nadando serán devueltos al instante a México bajo el título 42, una norma que suspende el derecho a solicitar asilo invocando la propagación del coronavirus. Un poco triste porque con eso muchas personas que vienen luchando eso y vendieron todas sus cosas y vienen por ahí ya con la meta de cruzar y llegar y cruzar, y cuando se encuentren con esa sorpresa van a quedar en shock y todos los poquitos de fondos que les quedan no les va a dar. El gobierno del presidente Biden aceptará hasta 24,000 migrantes venezolanos que ingresen vía aérea y se les permitirá exponer su solicitud de asilo ante un juez de migración estadounidense. La medida excluye a quienes lleguen vía terrestre. Para los migrantes que tan solo tienen horas de haber ingresado a Estados Unidos, el anuncio les causó una gran sorpresa. Yo por acá, de mi parte, sí contento porque lo logré, pues. Pero también pienso en mis compañeros, que pasaron 7 países y en cada país es una lucha, es un sacrificio para poder lograr acá cruzar la frontera. Washington optó por este plan como respuesta al aumento sustancial de venezolanos que llegan a Estados Unidos vía terrestre. Tan solo en el sector del Paso la patrulla fronteriza recibe un promedio de 1,100 migrantes al día. La mayoría provienen de Venezuela. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
También comentarles que miembros de diferentes organizaciones sociales en el condado de Los Ángeles están trabajando en programas de ayuda, principalmente para todas las personas indocumentadas, para que ellos puedan tener este acceso al sistema de salud en los Estados Unidos. Puedo agarrar un mejor trabajo ni aspirar a más por lo mismo que estaba en la situación que está uno. Emilio Nájera llegó hace 30 años a los Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades para él y su familia. Su condición de inmigrante indocumentado lo ha llevado a enfrentar una serie de dificultades, entre las que se encuentran el acceso al servicio de salud. Sin seguro médico es más complicado. Ante esta necesidad, la clínica Monseñor Romero en Los Ángeles, California, ha buscado la oportunidad de brindarles el servicio de una forma gratuita y segura. Tenemos varios programas. Hay un programa para personas que no tienen documentos legales en este país, que pueden calificar, que es MyHealthLA, que es Mi Salud Los Ángeles, que solamente depende de sus ingresos. Eso no le va a afectar a las personas si en el futuro va a programarse para tener una vía de inmigración legal en este país. Eso no les afecta en nada. Pero también les estamos informando que ya todas las personas mayores de 50 años pueden obtener el medical regular. Eso quiere decir que pueden ver al doctor y van a poder ver al oculista y también al dentista. Esta cobertura también contempla a los menores de edad que por una u otra razón no cuentan con este beneficio. Además, reiteran que están buscando priorizar en este sector la importancia del plan de vacunación contra el COVID-19. Más que todo, hoy en día, la oportunidad de que obtengan su vacuna, el booster, la segunda o tercera o cuarta dosis del COVID-19. También diciéndoles que ya tenemos la aprobación para que todos los niños menores de 6 meses a 5 años pueden obtener también la vacuna. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos ha dejado entrever en múltiples ocasiones que están buscando las vías para que los indocumentados puedan recibir esta atención en todos los estados sin ningún tipo de restricciones. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Y familias que han sido separadas por las leyes de migración en Estados Unidos se volvieron a reunir durante 3 minutos en la frontera con México. Acá del otro lado de la otra línea. Jesús Borruel y sus 2 hijos llegaron puntuales a la cita. Luego de casi 20 años esperaba ver a su madre y a sus hijas que residen en México, además de conocer a sus nietos. Fue mucho la espera, pero ya estamos a unos minutos. Los Borruel, divididos por el río Bravo entre Estados Unidos y México, esperaron su turno después de 84 familias. Pero eso ya era poco después de casi 2 décadas sin poder abrazarse. Ahora el encuentro tuvo que ser de 3 minutos. Algo muy bonito, una experiencia muy bonita, muy linda, muy linda. Ojalá y se repita otra vez. Para este encuentro se tuvo que presentar el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, prueba negativa y una camiseta para identificarse. Desde el 2016, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso, Texas, ha realizado 9 eventos de este tipo en los que ha podido reunir alrededor de 3,000 familias. Para hacer este evento nosotros tenemos que trabajar con múltiples instituciones, incluyendo Patrulla Fronteriza, policías del lado mexicano, la Cruz Roja, etcétera. Millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos continúan esperando la oportunidad de volver a ver a sus familiares en Latinoamérica. Por eso las asociaciones civiles dicen que seguirán luchando por la reunificación familiar. Estados Unidos es y ha sido construido por migrantes y lo va a hacer en el futuro. Hay que reconocer que los migrantes son la esencia y hay que proteger a esa familia migrante en el país. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Y salvadoreños que viven en el exterior han buscado diferentes alternativas para poderles ayudar a todas las personas que tienen necesidad acá en su país de origen a través de diferentes programas, como también la recolecta de insumos de primera necesidad, así como el recurso económico que hoy por hoy es vital. A través de esto han logrado sacar a flote a este sector. El cáncer de seno ha cobrado la vida de muchas mujeres en América Latina en los últimos 10 años. Pero más allá de la cifra y de la fama, está la realidad del día después del cáncer, con las personas y sus historias, con sus vidas, sus miedos, sus alegrías y preocupaciones.
Cada una de ellas ha sobrevivido y han vuelto al trabajo, a la vida normal, en la familia, a contarlo o a olvidarlo. Muchas de ellas viven en una situación bastante compleja y agotan todos sus recursos para salir adelante. Es por eso que los miembros de Coachila en Los Ángeles han buscado reunir fondos para apoyar a este sector en El Salvador. Sí, viendo la necesidad de todas estas personas, nos vimos en la tarea de ver la manera de enviar un autobús, el cual ha sido de suma importancia para todas esas personas que están padeciendo esa terrible enfermedad. Como tú bien lo decías, el transporte es bien necesario allá y la situación económica para toda esta gente es bien precaria, y lo cual todo eso viene a aliviar todas esas necesidades que todas estas personas tienen. Ustedes acá hacen tardes típicas, ese convivio familiar, que es el objetivo, pues, de la recaudación de fondos. Sí, hacemos tardeadas, excursiones, y lo cual con los fondos recaudados, de esa manera nosotros ayudamos a las necesidades que tiene nuestra comunidad. El trabajo también se ha enfocado para las mujeres que viven en los Estados Unidos, pues a veces el difícil acceso a la salud para estas personas se les complica. No nos olvidamos de nuestra gente aquí también, apoyamos las necesidades. En caso cuando hay fatalidades, pues tratamos de ayudar, de estar el apoyo moral y el económico también. Se espera que a lo largo del mes de octubre se sigan llevando a cabo actividades y seguir apoyando a este sector de la sociedad. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que ha ocurrido tanto en El Salvador como también en los Estados Unidos en cuanto al fenómeno de la migración. La invitación está hecha para que el próximo fin de semana también nos pueda sintonizar, donde les estaremos presentando más información en torno a la migración y sus aristas. Informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo, desde San Salvador. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tus notas y por estar con nosotros en esta nueva ocasión, nueva oportunidad que tenemos para compartir con los amigos televidentes. Buenas noches para ti. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos. Chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. El director del Instituto Salvadoreño del Migrante se refirió a la aprobación del voto en el exterior que permite que los salvadoreños puedan elegir a los diputados, aunque la modalidad deja fuera para que la diáspora pueda votar por los alcaldes. Escuchemos qué dijo César Ríos al respecto.
Por estos 20 años hemos experimentado diferentes avances con los diferentes gobiernos a tal punto de ir creando una ley que garantice de manera integral su participación. Estamos muy contentos al ver un avance más en esta ley. Sin embargo, llamamos la atención de que los salvadoreños en el exterior, el lugar donde más incidencia política han tenido dentro de su historia es en su lugar de origen. Por lo tanto, su derecho a participar en la elección de su alcalde municipal o participar directamente en su municipio en este puesto público de elección, creo que merecen ese reconocimiento. Ahora vamos a hablar de la temida selva del Darién y de sus peligros. Veamos. La región entre Colombia y Panamá constituye uno de los mayores retos para los migrantes que deciden viajar hacia los Estados Unidos. Su geografía poco acogedora y la presencia de grupos criminales constituyen un alto riesgo que incluso los migrantes pueden perder la vida en su trayecto. Las imágenes en redes sociales muestran filas de personas caminando sobre un riachuelo, cargados con mochilas o con lo poco que llevan encima, empapados y las piernas cubiertas de lodo hasta las rodillas. Están en la región del Darién, una selva de más de 575.000 hectáreas conocida como el Tapón de Darién o el infierno selvático. Su complicada geografía, llena de pantanos y ríos caudalosos, la convierte en uno de los puntos más difíciles de acceder en el mundo. De hecho, es el único tramo en el que se corta la carretera panamericana que va desde Alaska hasta Argentina y Chile. Aún así, eso no ha impedido que cientos de personas se adentren en su interior con un solo destino: llegar a Estados Unidos. En los últimos años, este paso se ha llenado de muchas nacionalidades que esperan incorporarse a las caravanas de migrantes centroamericanos. En estos grupos se ven haitianos, cubanos e incluso personas provenientes de lugares remotos como Angola, Senegal y Bangladesh. Una de estas caravanas, quizá la más grande de todas, es la de migrantes venezolanos. Muchos ya superaron el reto de atravesar caminando el tramo colombiano o la Arárida Guajira en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, su trayecto con frecuencia acaba convirtiéndose en una total pesadilla. Cada caravana que se interna en Darién no solo queda a merced de los coyotes, sino que también a los grupos guerrilleros colombianos y a los cárteles de narcotráfico que operan en el sector. La mayoría de los migrantes comienzan su viaje al Darién en el pequeño poblado de Necoclí, en Chocó, y de allí cruzan en lancha hacia Capurganá, apodada como la Puerta del Infierno Selvático. El trayecto es complicado debido a la inexistencia de caminos, por lo que los grupos suelen andar por senderos estrechos y suelos pantanosos. Uno de los factores más señalados por los viajeros es el calor. Muchos sobrevivientes lo han descrito como sofocante, siendo la causa principal de muchas muertes por infartos y paros respiratorios tras varios días de caminata sin descanso. También es considerable el riesgo por la presencia de animales salvajes, serpientes e insectos venenosos. Pero sin duda el elemento más peligroso del Darién son sus ríos. Los más grandes se deben cruzar en canoas, pero la mayoría deciden cruzarlo a pie debido a la falta de dinero. Sin embargo, algunos coyotes aprovechan las ventajas e incluso cobran hasta $20 por persona solo para ayudarlos a llegar a la orilla. Diariamente se reportan casos de asaltos, asesinatos y abandonos en medio de la selva. Algunos pueden ser víctimas de reclutamientos forzosos y trata de personas. Las mujeres constituyen uno de los grupos más vulnerables entre los migrantes. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL informó que suelen ser víctimas de una violencia sexual sistemática, la cual en casi todos los casos suelen quedar impune. La organización registró durante el año 2021 cerca de 300 denuncias que incluían hasta violaciones grupales.
Muchos migrantes señalan que los coyotes no detienen su paso bajo ninguna circunstancia y dejan atrás a aquellos que sufren de alguna lesión, fracturas o incluso sufren de insolación debido a las altas temperaturas que hay en ese sendero. A lo largo del camino es normal encontrar personas que fueron abandonadas por su grupo luego de sufrir algún esguince o fractura. En algunos casos pueden morir tras quedar a su suerte por varios días en la selva. Diariamente en las caravanas se ven decenas de familias enteras con niños y adultos de la tercera edad emprendiendo el viaje para mejorar sus condiciones de vida. Pero la región de Darién es apenas el primer punto de un largo camino para aquellos que desean ir a Estados Unidos. Además de Panamá, deben atravesar Costa Rica y Nicaragua para luego sumarse a las caravanas migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Finalmente, llegan a México, donde muchos se suben al techo del tren de carga, más conocido como La Bestia. Dicho viaje es extremadamente peligroso y lleva consigo diversas situaciones incómodas que impiden lograr el famoso sueño americano. Soy Fernanda González, al sur de la frontera. Incertidumbre, informaciones erróneas y decepción. Con esos tres obstáculos lidia un grupo de venezolanos que detuvo en México su travesía hacia los Estados Unidos tras el anuncio de ambos países de que restringirán la entrada irregular a través de la frontera terrestre. Este grupo de 24 venezolanos realizó una travesía desde Colombia hasta Nicaragua. Esas fueron 12 horas en lancha. Desde allí empezaron un nuevo periplo hasta México. Buenos venezolanos guerreando. Y llegaron el 12 de octubre, el mismo día que Estados Unidos anunció un cambio radical para los migrantes procedentes de Venezuela. Aquellos que intenten cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos serán devueltos. Uno de los migrantes del grupo, que se encuentra ahora en Tamaulipas, México, habló con La Voz de América y pidió que su identidad sea resguardada para no poner en riesgo su posible trámite migratorio. Dice que se sienten decepcionados y con más preguntas que respuestas. Bueno, lo que tenemos pensado hacer es movilizarnos por lo menos hasta México DF, porque nosotros tenemos permiso de tránsito aquí, emitido desde el 7 de octubre. Con él hay al menos 2 mujeres y 2 niños. 2 de los integrantes de su grupo, nos dijo, salieron rumbo a la frontera sur de Estados Unidos, a pesar de que el jueves fueron deportados los primeros venezolanos intentando ingresar al país. Anoche salieron 3 de nuestro grupo con la forma migratoria. Y en la primera alcabala se la rompieron, estaron en una patrulla y les quitaron $100 a cada uno y lo que hicieron fue tirarlos en una caravana que va. El gobierno estadounidense anunció un programa que beneficiará a 24,000 venezolanos con permisos legales, siempre que cuenten con un patrocinador en Estados Unidos. Otra de las condiciones es que no hayan cruzado irregularmente la frontera, algo de lo que desistió este migrante con la esperanza de ser admitido a través del programa. No hemos visto todavía que hayan publicado link. Hasta la publicación de este reporte, el programa aún no había sido lanzado en el sitio web oficial de inmigración, y ante ese silencio, la preocupación aumenta. Hay personas que lo que están es volviéndonos locos con informaciones que no sabemos si son verdaderas. Organizaciones a favor de los migrantes y legisladores han criticado la medida del presidente Biden por, como dicen, poner más obstáculos a estos migrantes que consideran vulnerables debido a la crisis en Venezuela. La Casa Blanca argumenta que la idea es crear un programa humano, ordenado y seguro. Jorge Agobián, Voz de América. Y ahora veamos el caso de venezolanos que quedan varados en países de paso rumbo a los Estados Unidos. Somos todos juntos como hermanos, tenemos la meta del sueño americano. Sabroso todo. Los migrantes venezolanos enfrentan un obstáculo al llegar a Costa Rica y cruzar la frontera con Nicaragua. Pagar $150 por transitar de forma irregular. Muchos se las ingenian con ventas en las calles. Pero en este caso, un tambor que adquirieron en una pequeña subasta acompaña a 6 migrantes venezolanos que decidieron salir de su país huyendo de la crisis política y económica, con la esperanza de llegar a Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Inicialmente la idea de tener este instrumento musical era para animarse unos a otros durante la difícil travesía que les advirtieron les tocaría al cruzar la selva del Darién. Pero señalan que conforme a las vivencias en el lugar,
compusieron una canción que es la que han coreado desde Colombia hasta Costa Rica, donde actualmente se encuentran. Esta iniciativa les ha servido para obtener dinero. Mientras cantan, colocan un sombrero en el piso y las personas colocan dinero en efectivo. Este grupo de migrantes decidió hacer una pausa pronunciada en Costa Rica para poder recolectar $150 cada uno para pagar lo que les solicitan las autoridades migratorias de Nicaragua para cruzar de forma irregular el país y proseguir hacia Estados Unidos. Estados Unidos comenzó el pasado martes las inscripciones para el programa inmigratorio que beneficiará a 24,000 ciudadanos venezolanos que cuenten con respaldo de un patrocinador. Así informó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional en una entrevista con La Voz de América. Estamos anticipando que el martes a la mañana va a empezar el proceso legal para empezar las aplicaciones. Y será en línea a través de la página oficial del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Si sos un beneficiario que ha sido aprobado, que tiene obviamente un patrocinador que ha sido aprobado, vas a recibir una autorización de viaje por el internet que te va a autorizar a viajar a los Estados Unidos sin necesitar una visa. Hasta 24,000 venezolanos podrían obtener el permiso condicional que les permitirá trabajar por al menos 2 años en el país. Una vez admitido a los Estados Unidos, alguien que participa en este proceso tiene todos los derechos para aplicar para otros beneficios, incluyendo el asilo. La vía legal de la administración Biden busca restringir el acceso de venezolanos vía terrestre a través de la frontera sur. Miles de ciudadanos de ese país quedaron varados en México y otros países el pasado miércoles, cuando se anunció la medida. A nosotros nos están procesando, no debería de validarnos ese proceso, porque nosotros nos están procesando a partir del 9 días antes de que saliera eso. Mientras tanto, las autoridades mexicanas detienen el paso de decenas que quieren continuar su camino hacia la frontera sur. Según este video que obtuvo La Voz de América a través de un grupo de migrantes varados en México. Y ustedes pues sí tienen el sueño, sí, pero no deben hacer así, lo deben hacer legalmente. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ir con nosotros a la asociación. Nuestro mensaje para los venezolanos que están sobre el camino o que están pensando a venir es muy simple. Si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México o Panamá ilegalmente, no van a ser admitidos a los Estados Unidos y van a perder su oportunidad de participar en este proceso legal nuevo que estamos estableciendo. Organizaciones humanitarias y legisladores han criticado la medida del presidente Biden por crear obstáculos a uno de los grupos de migrantes más vulnerables. La Casa Blanca, por su parte, argumenta que la idea es crear un proceso ordenado y seguro. Jorge Agobián, Voz de América. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos. El 12 va con vos. Más de 50 cadáveres fueron localizados en la selva del Darién en 2021 y más de 90,000 personas intentaron cruzar en 2021 también.
Más de 50 cuerpos sin vida fueron hallados en la selva del territorio conocido como el Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá en 2021. Así lo detallaron los funcionarios de la Oficina de Medicina Legal que trabajan en la región. La mayoría de fallecidos eran haitianos que tras la profunda crisis social y económica que viven en su país, decidieron emprender el viaje. Uno de los casos más sonados en ese año se trató de 3 hombres y una mujer que murieron aparentemente ahogados en dicha selva. Según el Servicio Nacional de Fronteras, las víctimas habían fallecido hace aproximadamente 21 días debido al grado de descomposición que presentaban cuando intentaban ingresar al territorio panameño a través de la selva. Además, los animales ya se habían comido parte de las extremidades superiores e inferiores. Los reportes oficiales además señalaron que al menos 90.000 personas intentaron atravesar el Tapón del Darién en 2021. 123 personas murieron en su intento de cruzar el Darién. En el flujo migratorio destacan las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños que no tienen la condición física para soportar lo que le muestra el escenario de la selva. Entonces, mueren ahogados por fatiga, por enfermedades, golpes de calor y problemas cardiovasculares. Muchos otros han logrado sobrevivir. Estas son sus historias. Uno sabe la verga que me llevé. Carlos sabe. Marico, lo que yo llevé no lo que te digan para la selva. Ni se te ocurra, Carlos. Ni se te ocurra. Esa verga es el infierno, Carlos. El infierno. Esa verga me dejaron botado, marico. Se me partió el tobillo y la rodilla me agarró líquido. No traigan a sus hijos, no vayan, esto es mucho peligro, esta vaina. Esta vaina es muy feo, esta vaina aquí. No lo hagan, hermano, no lo hagan. Si tú quieres tu vida, si tú estás sufriendo hambre, quédate, puta casa, quédate en Venezuela, no hagan eso, vale, no hagan esto. Quédense en su casa mejor. No traten de hacer esto, Esa vaina es puro peligro aquí. Puro peligros. Hay perros salvajes, hay tigres, puta, hay anaconda, no hagan esto, hermano. Quédense en su casa, no traten de hacer eso. En febrero se dio a conocer la muerte de María Carolina Castellanos Suárez, de 26 años. Viajaba con su esposo e hijo cuando fue arrastrada por la corriente de un río y se golpeó con una piedra en la cabeza. En marzo, se reportó que 2 mujeres venezolanas sufrieron infartos cuando se encontraban atravesando la selva. Andreina Chingringa Acosta viajaba con su hijo, pero el cansancio del trayecto le causó un infarto. A pesar de que los compañeros de viaje la auxiliaron, no pudieron salvarla. En abril, un venezolano identificado como Giovanni Prado falleció de un paro cardíaco durante el recorrido en la selva. Su cuerpo se encontraba a 3 horas de distancia del campamento Carretó, por lo que su hija pidió por medio de redes sociales ayuda para recuperar sus restos. Durante el mes de junio se reportaron 2 casos de venezolanos fallecidos, uno de ellos que no logró salir de la selva y otro que murió mientras recibía atención médica en territorio panameño. El venezolano Wilmer Monterola, de Nueva Esparta, falleció tras haber permanecido en la zona La Llorona durante 15 días, con una fractura en su pierna que le impedía trasladarse. Del mes de julio han muerto 7 venezolanos en la selva del Darién. La mayoría de ellos habían sido reportados desaparecidos a través de redes sociales. Y Yulvis Caridad, el caso de un niño venezolano de 6 años que conmocionó al país entero, ya que fue asesinado por un grupo delincuencial durante un asalto ocurrido en la selva del Darién. La información la dio a conocer el Servicio Nacional de Fronteras a través de un comunicado publicado el 21 de septiembre. Este es un reporte de Fernanda González para Al Sur de la Frontera. Y la aplicación de la norma migratoria que regula el ingreso de venezolanos a territorio estadounidense genera polémica tras su puesta en vigor esta semana. Decenas de venezolanos han sido deportados a México cuando intentaban ingresar a Estados Unidos sin autorización a raíz de la regulación migratoria adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional. La norma sugiere la regularización migratoria de 24,000 venezolanos que cumplan con varios requisitos, un beneficio similar al otorgado a los ucranianos que huyen de la guerra.
A juicio de activistas venezolanos, debe ampliarse el cupo de beneficiados. Realmente nosotros agradecemos la medida porque todo lo que sea beneficiar a la comunidad venezolana lo recibimos con beneplácito, pero pensamos que no es suficiente dada la tragedia que vive Venezuela. Pensamos que ese número de 24.000 tiene que ser aumentado, tiene que ser expandido. La reglamentación federal toma por sorpresa a cientos de migrantes venezolanos que se han movilizado por la región, muchos a través de la peligrosa selva del Darién, luego de un viaje de semanas. Creo que habría que tomar algún tipo de medida para beneficiar a esas personas que ya venían en el camino, porque hacer esa travesía para no poder obtener un beneficio y haber arriesgado la vida, pues creo que no sería justo. Son gente humilde, gente que pagó dinero para cruzar las selvas del Darién, para llegar a México, para encontrarse ahora en la frontera con una decisión que ni siquiera tiene pies ni cabeza, porque no se sabe cuántos van a ser, si son 24.000 al año, si son 24.000 mensuales. Se critica la implementación de la declaración jurada para garantizar el ingreso de cada venezolano, pues eso reduce el espectro de beneficio a esa comunidad. Entonces volvemos a lo mismo, pues el que va a poder entrar es el familiar cercano, pues un papá o una mamá, alguien que uno le quiera firmar una affidavit. Pero Juan Pérez, que venga aquí a pedirle a alguien que le firme un affidavit, no se lo va a firmar. En el año fiscal 2022 se contabilizó un aumento de venezolanos que se presentaron en la frontera de 293% superior al periodo anterior, según cifras oficiales. José Pernalete, Voz de América, Miami. En Guatemala, una mesa de respuesta inmediata fue aprobada por los miembros del Consejo de Protección y Atención. Esta es una medida para atender el alza en el flujo de migrantes que se han observado, mejor dicho, en las últimas semanas. Por segunda semana consecutiva se expulsó a más de 350 migrantes, la mayoría venezolanos. Se contempla que este ritmo se mantenga en las próximas semanas. Para ello, 15 entidades coordinaron mecanismos de atención de protección en ruta. Se creó hoy esta mesa de emergencia con más de 15 instituciones donde ya estamos hoy ya listos para tener las regulaciones que vamos a tener a partir de este momento, donde ya esta mesa que se creó hoy ya darle un efecto inmediato a las respuestas que podemos tener ante las eventualidades, como usted bien lo dijo, de grandes volúmenes de personas que quisieran ingresar a territorio guatemalteco. Justamente con la alerta naranja durante septiembre se tuvo una asistencia o retorno de un alto número de migrantes. Claro, del 1 al 30 de septiembre tuvimos más de 3.000 ciudadanos de diferentes nacionalidades, ecuatorianos, haitianos, cubanos, diferentes nacionalidades que fueron inmediatamente rechazados por no ingresar con sus condiciones migratorias y su documentación en orden a territorio guatemalteco. Solo en septiembre se expulsó a más de 3.000 migrantes. Inmigrantes venezolanos muestran su optimismo ante la decisión del gobierno de Costa Rica de abrir el libre tránsito por su territorio y brindarles atención médica, alimentos y albergue mientras continúen su viaje hacia los Estados Unidos. Esta familia venezolana se protege de la lluvia en esta casa de campaña que habilitó el gobierno de Costa Rica en la capital San José. Recién llegaron de Venezuela, pero su meta es llegar a Estados Unidos. Nos han tratado demasiado bien, pues. Nos dan comida casi todos los días, ropa. Lo más duro que vivieron fue la enfermedad del integrante más pequeño de la familia cuando atravesaban la selva del Darién en Panamá. El niño se me enfermó en frontera de Costa Rica con Panamá. Fue por tanto de agua de río, de hacerle tetera agua de río. Alexandra, Richard, Anderson y el pequeño Davison forman parte de los más de 3.000 venezolanos que actualmente atraviesan Costa Rica con destino a Estados Unidos, motivo por el que el gobierno del presidente Rodrigo Chávez implementó un plan para brindarles apoyo. Mediante el alojamientos, alimentación, asistencia médica esencial. El plan también contempla destinar recursos del Estado para trasladar en buses a los venezolanos a la frontera con Nicaragua. Nosotros no estamos estimulando que se queden aquí, sino que de acuerdo a los compromisos internacionales que tiene Costa Rica, lo que vamos a hacer es dejarlos pasar, ayudarlos. La familia Salas Conde se prepara para continuar su travesía hacia Estados Unidos, a pesar de la nueva medida adoptada por el país norteamericano para deportar a los venezolanos que ingresen de forma irregular. Mi temor era la selva, ya no le tengo miedo de aquí para adelante ya.
Sí, si nos regresan, bueno, ¿qué vamos a hacer? Para adelante también. Pero tanto guerrear para que nos devuelvan es fuerte, pues, porque nadie sabe lo que uno pasa. ¿Ves? Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Actualmente hay más de 6 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo. Donaldo Hernández, Voz de América. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos con Al Sur de la Frontera. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Y aunque no hay una cifra definitiva, autoridades y organizaciones de México y Estados Unidos reportan más muertes entre los migrantes que intentan cruzar la frontera sur. La Organización Internacional de las Migraciones calificó la frontera terrestre entre México y Estados Unidos como la más letal del mundo. Este año fiscal 2022, que terminó el último día de septiembre, registra el mayor número de muertos. Este integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos refiere un registro de 750 muertos cuando intentaban cruzar esta frontera, pero aclara que otros nunca son localizados. Atrás de esto hay una tragedia de miles y miles de familias que nunca saben dónde está su familiar, su hijo, su padre, si cruzó o no cruzó. Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no ha publicado el número de decesos para 2022, pero reconoce el aumento. IDSpace, una organización no gubernamental estadounidense, estima que son más de 800 muertos. Es difícil tener un número definitivo. La ONG atribuye este incremento a una política migratoria que empuja a la gente a zonas más peligrosas. ¿Está funcionando para desalentar la migración? Y la respuesta es no. El año pasado, la patrulla fronteriza detuvo más de 2 millones de personas en la frontera sur y reportó más de 20,000 operaciones de búsqueda y rescate. Hubo más ahogados en el río que divide ambos países y un caso donde decenas de migrantes murieron asfixiados en la caja de un tractocamión. También hubo más muertes de personas que cayeron mientras escalaban el nuevo muro fronterizo. La desesperación del migrante que está dispuesto, pues incluso a escalar muros tan altos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y desde el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre se ha autorizado el cobro de $30-40 para los migrantes que entran de forma ilegal a Honduras, a los cuales se les extiende un salvoconducto. El director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre sostiene que ha autorizado el cobro de $30 a $40 a los migrantes extranjeros, sean venezolanos, colombianos o nicaragüenses, así como de otras nacionalidades, los cuales son vistos como turistas, extendiéndoles un salvoconducto. Y por supuesto que hay presencia del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para garantizar que no hayan códigos abusivos, que no pague más de $30 la gente por hacer un recorrido de Tegucigalpa hasta las fronteras que están en Ocotepeque con Guatemala, que no hayan abusos. Antes esos ciudadanos, cuando eran trasladados hasta Comayagüela o hasta la Kennedy, les sacaban $100 por ese tipo de transporte. Entonces hoy que se regula esa actividad, por supuesto que hay unos mafiosos del sector del transporte interurbano que se dedicaban a eso, que han diseñado campañas para querer afectar al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Pero nosotros, mientras no estemos en ninguna ilegalidad, estemos aplicando la ley, estemos aplicando los reglamentos y estemos garantizándole a los migrantes y a los hondureños que van a pagar los valores que corresponden por un recorrido que hacen, estamos satisfechos con la labor que se hace. Por parte de la Cancillería se desconoce por qué se realizan estos cobros, ya que desde el Poder Ejecutivo se emitió una amnistía que tiene vigencia hasta finales de año. Estoy seguro que los cobros que la ley ordena, en este caso la amnistía, se está aplicando
por lo que serían cobros ilegales, claramente, ¿verdad? De haberlos, yo no lo sé, pero sería bueno poner la denuncia con el director de migración, porque si alguien está aprovechándose de manera ilegal y sería un acto de corrupción, tendríamos que aplicar la ley. Este gobierno es de transparencia y aquí nadie se va a estar enriqueciendo. Y para autoridades de derechos humanos, califican como bandas criminales a las personas que de manera ilegal trasladan a estos hermanos latinoamericanos bajo cobros abusivos. Bandas que están operando y que están llevando a los migrantes por rutas también muy peligrosas. Por otro lado, pues también estamos dando seguimiento a las denuncias, lo hemos dicho incluso públicamente en diversos espacios, que no estamos aquí desde esta Secretaría para justificar ni para acompañar ninguna acción que vulnere derechos. Por tanto, estamos dando seguimiento. Según algunos sociólogos, inmigrantes afectados, estos cobros en ocasiones superan los $150, ya que por entrar a Honduras, trasladarse por el territorio y llevarlos a la frontera con Guatemala, se les cobran estas cantidades en moneda extranjera. Con cámara de Ángel Maradiaga, ¿quién les informa? César Euseda. Y autoridades de la Secretaría de Seguridad confirmaron en las últimas horas que el agente que fue captado en video extorsionando supuestamente a varios migrantes en el interior de un autobús en el departamento de Intibucá ya se encuentra bajo custodia y en proceso de investigación para deducir responsabilidades. Se está investigando el caso, ya el policía ya está aquí en sede policial, ¿verdad? Para seguir las investigaciones pertinentes. Y si el caso procede, pues evidentemente ponerlo a la orden de las autoridades competentes. ¿En dónde estaba asignado este agente? Estaba asignado en la UDEP de La Esperanza, Intibucá. ¿Y dónde sucedió este hecho? Justamente según el ahí, reporte. justamente ahí en esa zona de La Esperanza, Intibucá. ¿Esto era recurrente según la información que ustedes tienen como policía o era la primera vez que se tiene una denuncia en contra de ese agente? Es la primera vez. Contra él, de manera específica, es la primera vez. Y más de un centenar de migrantes son transportados a diario desde El Paso, Texas, a otros lugares del país. Es una cifra similar a la cantidad de personas transportadas por la orden del gobernador republicano de Texas, que por cierto emitió en abril. El plan liderado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha logrado el envío de más de 12,000 migrantes a ciudades con gobiernos demócratas, y cifras develadas por el gobierno demócrata de El Paso indican que esta ciudad tejana por sí sola transporta alrededor de 126 personas cada día, así que en lo corrido del año, solo esta ciudad ha enviado 11,202 personas a Chicago y Nueva York, tanto en avión como en bus, tren y otros medios. Autobuses y los vuelos en realidad no son un fenómeno infrecuente en los flujos migratorios. El experto del Migration Policy Institute opina que el fenómeno se ha popularizado debido a la coyuntura política, cuando se acercan las elecciones de medio término y la migración se perfila como tema determinante en la intención de voto. Se hizo puramente por una agenda política y se hizo sin previo aviso a las ciudades y comunidades receptoras. Ahora, El Paso y otras comunidades ofrecen transporte en autobús porque creen que es lo correcto para los inmigrantes, que necesitan un lugar donde puedan ir y poder quedarse y conseguir un alojamiento básico. El gobierno local de El Paso creó centros de bienvenida que a la fecha han recibido más de 16,000 migrantes, pero no se dan abasto y estas personas recurren a organizaciones independientes como Rescue Mission. Al principio fue un poco abrumador y fue difícil descubrir cómo nos las arreglaríamos. Usamos nuestra capilla y nuestra biblioteca para el desbordamiento, así que brindamos refugio, también brindamos consejo. Tenemos una enfermera registrada en nuestro personal, así que vio a muchos de los migrantes y a muchos de los niños migrantes y pudo tratar algunas de las lesiones que tenían. Rescue Mission alberga actualmente a 185 personas, de las cuales alrededor de 45 son migrantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo en el sur de la frontera. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Buenas noches.